Hoy les vamos a hablar de los nombres de dominio. Mi equipo está conformado por Juan Pablo Gaviria Restrepo, Juan José Gómez Salazar, Luna Medina Alzate, Elizabeth Ortiz Montoya y yo, Estefanía Jiménez. Listo. Comencemos. ¿Y qué son los nombres de dominio? Los nombres de dominio son una combinación alfanumérica de caracteres que refleja un determinado número IP. Es cierto también que dichas combinaciones numéricas pueden asemejarse como a denominaciones y signos que ya conocemos y tenemos presentes en nuestras vidas. Los nombres de dominio son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera más fácil sitios en Internet, como por ejemplo www.wipo.int. Esto permite que el usuario pueda localizar un sitio de Internet. Además, le proporciona a cada servidor una dirección única, fácil de recordar y de deletrear. Simultáneamente, los nombres de dominio ocultan la dirección IP técnica en la que la mayoría de los visitantes pues obviamente no están interesados en saber. Entonces, por otro lado, tenemos que de forma similar al nombre completo de una persona, como para que me entiendan, los nombres de dominio se organizan de derecha a izquierda, con descriptores generales a la derecha, como los apellidos de la familia, por decirlo así, y descriptores específicos a la izquierda, al igual que el nombre propio de una persona. Listo. Ahora bien, vamos a comenzar como a definir los tipos de dominio. Tenemos entonces, empecemos con los dominios genéricos de nivel superior o YTLD. Los dominios genéricos de nivel superior funcionan como una categoría de los dominios del nivel superior dentro del DNS, que mi compañero Juan Pablo más adelante les va a explicar en qué consiste este. Listo. Dentro de esta categoría existen 4 subcategorías, que son los dominios genéricos. Aquí en las diapositivas les pongo algunos ejemplos de cuáles serían en cada categoría. El primero, los dominios genéricos que pueden utilizar para fines generales, los dominios genéricos restringidos, que se le pueden usar para fines específicos, dominios patrocinados que se pueden utilizar por empresas involucradas específicamente en esa industria, y los dominios de la infraestructura, que son uno de los dominios de nivel superior utilizados originalmente para ayudar a establecer infraestructura del DNS. Listo, entonces, a continuación tenemos los dominios de nivel superior. Se dice que en 1985, la Autoridad de Asignación de Números de Internet, IAN por sus siglas en inglés, lanzó 6 nombres de dominio de nivel superior. Estos dominios abreviados con las siglas TLD en inglés terminaron conociéndose como extensiones de nombre de dominio y presentan el nivel más alto en la jerarquía del sistema de nombres de dominio, o DNS, como se encuentra normalmente en muchas fuentes de información y como lo conocen la mayoría de las personas. Entonces, los 6 dominios de nivel superior incluyen a, ahí en la diapositiva, como podemos ver, dice de cada denominación de dónde proviene el término. Tenemos .com, .net, .org, .edu, .me y .gov. Listo. Tenemos entonces otro tipo de dominio, que es el dominio de nivel superior de código de país internacionalizados, o IDNN o CTLD. Estos son dominios internacionalizados que, a través de un formato codificado, permiten tener una o dos variantes del dominio, pero con caracteres especiales o letras que no pertenecen al alfabeto latino. Por ejemplo, ahí como lo tenemos en la diapositiva. Y ahí está con el ejemplo de China. La principal ventaja como de utilizar un dominio multilingüe es que puedes comunicarte con las personas utilizando su propio idioma. Listo, entonces tenemos el dominio de segundo nivel. Entonces, un dominio de segundo nivel es la parte de nombre de dominio que está directamente debajo del dominio superior TLE, por ejemplo, bicicletasanantonio.shop. Ahí en la diapositiva pues está el ejemplo. Listo, en la otra entonces tenemos los dominios de tercer nivel. Un dominio de tercer nivel es la adhesión del nombre de dominio que aparece a la izquierda y un dominio de segundo nivel. Para ejemplificarlo mejor, pues podemos ver el siguiente caso. .com.mx es un dominio geográfico de segundo nivel, abreviado con CL en inglés, que se encuentra debajo de MX.
Entonces, si se registra bicicletasanantonio.com, la sesión .comx sería considerada como la extensión de dominio y la sesión Bicicleta San Antonio sería el dominio de tercer nivel. Listo. Y por último tenemos los subdominios. Los subdominios se crean escribiendo palabras o caracteres antes del nombre de dominio, normalmente aparece así. Por ejemplo, la dirección subdominio.dominioprincipal.com. Un dominio ayuda a categorizar el contenido de un sitio web al darte acceso directo a una sesión o producto particular. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, en Google, mail.google.com, fotos.google.com, así como están las diapositivas. Listo, a continuación mi compañero les va a explicar lo que es la DNS. Bueno, retomando lo que mencionaba ahora la compañera sobre la DNS, básicamente es como ese sistema de nombres de dominio y es una base de datos que traduce los nombres de dominio en las redes, que se encarga de traducir la solicitud de un nombre o determinada dirección web. Digamos que la utilidad del sistema de nombres de dominio radica como en esa posibilidad que nos brinda para navegar en Internet, dado que esto nos ayuda a llegar al servidor correspondiente, dirección IP, que viene siendo como esa secuencia numérica con respecto a determinado nombre de dominio. En ese sentido, la DNS facilita demasiado el hecho de navegar por Internet porque no tenemos que buscar un sitio web a partir de una IP o una dirección numérica. La DNS lo que hace es simplificar el trabajo, permitiéndonos realizar búsquedas a partir como de los nombres de dominio. Y funciona de una manera en la que pareciera recorrer la estructura de un árbol, porque busca información por distintos niveles hasta encontrar los datos necesarios y devuelve esa información. Traduce el nombre de dominio a una dirección IP y buscando en la base de datos que necesita acceder, va realizando consultas en cada nivel. Es decir, el objetivo es como llegar a la IP correspondiente. Por otro lado, hay ciertas claves para elegir el nombre de dominio o ciertos aspectos que hay que tener en cuenta para elegir este nombre de dominio. Y algunos de ellos son, primero, se debe procurar encontrar un nombre de dominio que sea fácil de recordar para las personas, pues con el propósito de que éstas lo memoricen de manera sencilla y sea fácil tenerlo en mente. Segundo, se debe procurar que el sitio web funcione en distintos dispositivos móviles, porque el tráfico de sitios web aumenta de manera constante y crece de manera exponencial, y es necesario crear un nombre de dominio que sea sencillo de escribir en los dispositivos móviles para facilitar el acceso a determinados sitios web o a los determinados nombres de dominio. Tercero, se debe seleccionar nombres que sean buenos para la marca o que sean positivos para la marca, porque el 77% de los clientes hacen compras basadas en las marcas y el 90% de estas compras son realizadas de manera inconsciente, asociadas como a las buenas sensaciones o experiencias que brindan las marcas. Cuarto, también se debe revisar como todo el apartado legal o todo el entramado legal antes de registrar el nombre del nombre de dominio. Hay que asegurarse de que el nombre de dominio o ese nombre de dominio potencial no tenga un registro legal previo o de marca previo para evitar situaciones legales complejas que puedan en el futuro generar molestias. Y quinto, se debe seleccionar la extensión de dominio correcta o el dominio de nivel superior, que era lo que mencionaba la compañera anteriormente, que es la parte final como de la dirección web, como por ejemplo el .com, .net, .co, porque una extensión de dominio bien seleccionada puede dar como la presencia en la red que el sitio web necesita para tener una imagen de calidad y de confianza frente a los usuarios. El siguiente punto no es como, digamos, como una clave, pero también se debe tener en cuenta que elegir el nombre de dominio no es tan sencillo como parece y por eso se puede valorar la posibilidad de acudir a un generador de nombres de dominio que a partir pues como de distintas categorías produce múltiples sugerencias de nombres de dominio con base a la categoría que se selecciona previamente. Ahora vamos a hablar del desarrollo jurídico de los nombres de dominio. Primeramente, veamos la incidencia del derecho en las nuevas tecnologías. Y es que el Estado no solo debe tender a hacer efectiva la protección de los derechos cuyo régimen se encuentra plenamente definido, sino que también tiene que intentar proteger y regular todas aquellas instituciones novedosas que pueden llegar a tener mayor o menor incidencia para la vida en sociedad.
Sin duda alguna, cuando nos referimos pues, a los nombres de dominio, nos adentramos en una materia que tiene grandes implicaciones sociales. Pues es un fenómeno tecnológico y jurídico que ha rebasado todas las previsiones. Esta es una institución nueva por la cual el mundo se conecta. Sin embargo, encontramos pues, que dada su naturaleza y complejidad, los nombres de dominio en parte no han merecido a cabalidad por parte de juristas y expertos en la materia la intención firme, pues una intención firme y sostenida de ser regulados en todos sus aspectos, sino que su reglamentación se ha limitado a reducir solamente su conflictividad con otros derechos, lo que resulta insuficiente para tan importante tema. Entonces, recientemente, como consecuencia de algunos ataques presentados a los nombres de dominio y la importancia que han tomado estos como identificadores comerciales de bienes y servicios en el mercado virtual, entonces aquí es donde se empieza a estimar la necesidad de protegerlos jurídicamente. Es como quiera que algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia de tribunales extranjeros consideran que estos son verdaderos signos distintivos en el ámbito virtual e incluso en el mundo físico. Por eso, como un bien que constituye en sí mismo un derecho y que genera otros tantos, deben ser susceptibles de protección por los ordenamientos jurídicos. Entonces, en la actualidad, los nombres de dominio no han sido objeto de regulación uniforme, pues pese a su importancia, básicamente lo que se ha hecho es como presentar ideas o tesis desarrolladas en torno a lo que sería una posible protección, las cuales se aplican por analogía nada más, pues intentando hacer como una interpretación extensiva de instituciones jurídicas existentes. El tratamiento de esta materia se encuentra en un terreno prácticamente inexplorado que no ha sido objeto de juicioso análisis, especialmente pues en nuestro país, en el ordenamiento jurídico colombiano. Listo, ahora hablemos de la importancia de la protección a los nombres de dominio. Al nombre de dominio primordialmente se le atribuye una función técnica de localizador de recursos en la web. Sin embargo, en la práctica, dadas sus especiales características del nombre de dominio, a esa función se ha superpuesto otra complementaria que es de carácter distintivo, convirtiendo a esta en el más importante identificador comercial o personal, e incluso genérico. Bueno, así, cuando el titular del nombre de dominio se manifiesta en el mercado virtual haciendo uso del dominio con finalidades de identificador comercial, esta institución cobra una gran importancia jurídica. De esta forma, el titular de un dominio que hubiese adquirido una distintividad en la web a título de marca o nombre comercial, o por ejemplo el título de una obra, debería poder exigir la protección del dominio frente a posibles usurpaciones de terceros, dentro o fuera de Internet. Pues al considerarse que el nombre de dominio en este evento se constituye en un verdadero signo distintivo tanto dentro como fuera de la red, trae consigo el surgimiento para el titular del mismo de un sinnúmero de derechos que se estima deben ser protegidos en razón a su importancia y a pesar de no tener una consagración expresa en solución normativa alguna de carácter local o internacional. Entonces, concretamente encontramos que el nombre de dominio está expuesto a múltiples ataques, entendiéndose pues por estos aquellas conductas que vulneran los nombres de dominio, pues o sea, aquellos comportamientos que pueden ser considerados lesivos de los derechos de su titular, en particular pues de aquel cuyo nombre de dominio desempeña funciones de identificador comercial. Entonces ahora hablemos de la protección jurídica al nombre de dominio. Un nombre de dominio es un bien jurídico, ¿cierto? Es otorgado por medio de un contrato. Sobre dicho bien se tiene un derecho real, al menos pues de posesión, y que la presunción de que todo poseedor es propietario nos enfrenta a poder decir que sobre un nombre de dominio se genera un derecho real de propiedad. Se debe verificar si existe alguna estipulación contractual encaminada a dotar al titular de las acciones jurídicas necesarias para poder proteger este nombre de dominio, pues de ataques provenientes de otros nombres de dominio. Para esto se resalta pues que el contrato mediante el que se registra el dominio solo otorga una cantidad limitada de derechos a su titular. O sea, básicamente otorga el derecho a usar, a transferir y a licenciar el nombre de dominio. Sin embargo, existe una entidad identificada por las siglas en inglés que se llama ICANN, la cual se encarga de asegurar que Internet sea segura, valga la redundancia, y que sea estable e interoperativa. Esta asociación promueve la competencia y desarrolla políticas de identificadores únicos de Internet.
Esta entidad cuenta con la Política Uniforme de Resolución de Controversias, o por sus siglas en inglés, la UDRP, el cual es un programa de resolución de disputas en torno a los nombres de dominio. En la generalidad de los contratos de registro de nombres de dominio se estipula una cláusula para que cualquier tipo de controversia presentada se lleve a cabo ante la UDRP. Listo, ahora vamos a ver casos relacionados con el tema. Bueno, a continuación vamos a ver unos casos relevantes que nos acercan un poco más a la realidad sobre los nombres de dominio. El primer caso que vamos a ver es un caso donde un nombre de dominio fracasó. En este caso vamos a ver el nombre de dominio .xxx, que al momento de su apertura alcanzó hasta los 100.000 registros y causó una gran controversia. La idea empezó a mencionarse desde el año 2000, cuando se presentó por primera vez a la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números. Pero solo en marzo del 2005 tuvo realmente la apertura de este nombre de dominio y se inició la venta restringida de los dominios por parte del registrador. Y se empezó a vender a la persona que quisiera reconocer su dominio con el .xxx. Ya en este momento se encuentran registrados alrededor de 200.000, pero esta cifra disminuyó casi el 80% porque los críticos aseguraban que el dominio era para recoger dinero por la preocupación de muchas empresas por el registro masivo de sitios .xxx. Literalmente, UNALAF dice que esta serie de eventos sería obvia para cualquiera con medio cerebro, porque los sitios legítimos de pornografía tienen poco interés en que este dominio se realice para sus negocios, porque lo ven como una censura potencial. También hay casos que tienen mucho éxito, como son el caso del .com. Varias grandes empresas y marcas han decidido comprar su dominio en el mercado secundario a precios muy altos, aunque hoy en día hay muchas extensiones de dominio posibles. Solo los dominios .com Premium son los que alcanzan altos costos. Por ejemplo, el business.com se vendió alrededor de $345 millones. En 1999 fue comprado por 7.5 millones, una cifra que luego se colocó entre las de dominios más caras. Este dominio es de una empresa de publicaciones impresas y electrónicas, que es como las páginas amarillas de los Estados Unidos. Otro ejemplo de un éxito es lasvegas.com, que se vende alrededor de $90 millones. Esta empresa se dedica a una compañía de viajes enfocada a ir a la ciudad de Las Vegas. También, por ejemplo, tenemos vacationrentals.com, que está evaluada en $35 millones, que también es una compañía que se dedica a las agencias de viaje a todo lugar del mundo. También tenemos un caso como el fracaso, que lo va a exponer mi compañera a continuación. Bueno, entonces un joven fue dueño de google.com por unas horas y causó un escándalo. Bueno, quienes intentaron acceder en Google en Argentina se encontraron con un problema, y es que la página estaba caída a través de las redes sociales. Comenzó a circular que el dominio del sitio web no respondía. Quienes ingresaron a NIT Argentina, responsables del registro y la administración de los dominios .ar, se encontraron con que el nombre de quien figuraba como nuevo dueño del sitio en lugar de la compañía era Nicolás David Curuña. Curuña no tardó pues en responder al escándalo a través de Twitter y aclarar que había ingresado a la página de NIT Argentina y al ver el URL disponible, la compró legalmente como corresponde. Según informó el diario La Nación de Argentina, el joven aseguraba que tenía una factura por la compra de un valor de 270 pesos argentinos. Ciberocurupas
Así se conoce a quienes se adueñan de los dominios de las empresas reconocidas para luego vendérselos a ellas mismas. Poco después el registro fue revertido y se encontraba nuevamente en manos de Google. Que si estaba vencido, pues tanto los usuarios de Twitter, dominios argentinos, como el grupo Open Data Córdoba, ambos dedicados al rastreo de los dominios argentinos vencidos y seguimientos de los registros, aseguraron que el plazo estaba vigente hasta julio. Acá tenés un poco más de información. Google.com AR no estaba vencido ni caducó. Vencía en julio hasta la madrugada, estaba a nombre de Google. Alguien lo transfirió o pasó pues algo raro, se decía. Todavía no se sabe con certeza qué fue lo que sucedió y ni Google ni NIT Argentina han hecho aclaraciones sobre el tema hasta el momento de la realizada nota. No es posible acceder a la página ni el NIT ni Argentina que figuraban como realizando tareas de mantenimiento. Bueno, a continuación, entonces les voy a hablar de la película Red Social. Bueno, la película Red Social nos muestra una combinación de frustraciones en la cabeza de un joven llamado Mar, luego de que su novia terminara la relación. En medio del desespero y la decepción, esto lo llevó a Mar a la sala de computadores de la Universidad de Harvard, donde desarrollaba un sitio web. Estas fueron las bases de la creación de la red social. Como se conoce hoy en día, Mark inicia de Facebook como una herramienta de comunicación y relaciones sociales que serviría de forma exclusiva para los estudiantes solamente de Harvard. Posteriormente a esto que sucede, la idea se fue expandiendo, causando un revuelo notable y debido a su funcionamiento, bueno, todo eso también se ve envuelto en un dilema, y es que se inicia un proceso judicial a lo delicado y reservado que ha sido el problema. Se vio envuelto en la creación y desarrollo de Facebook. Esta película se fue lanzada en el 2010, deja ver las distintas versiones existentes en cuanto a los hechos inmersos dentro del nacimiento de una red social. Asimismo, dentro de la película podemos observar cómo la ambición de un proyecto multimillonario que comenzó como algo simple, algo pequeño y sin expectativas, llevó a los jóvenes amigos a enfrentarse un proceso pues, legal y a terminar con los lazos de amistad. Por otro lado, la revolución del impacto de Facebook en la sociedad joven y casi dependiente, una sociedad dependiente de la tecnología, son notables, pues la aceptación fue viral en cuestión de tiempo y produjo un cambio de manera que los individuos se relacionaban pues de una manera diferente. Marcó una diferencia en las relaciones sociales. Muchas gracias.